Bones collacios y bien llegados, otro programa más a la Caixa de Pandora. E quitamos otra nueva temporada, los tres de siempre, pero esta vez mejor acompañados. Paezme que vamos a entamar agarrando el primer papeluco para ver de qué nos toca falar neste primer programa. Bueno, pues vamos allá con la caixa. Vale. Vamos a practicarla bien, venga. A ver. Vale. ¿La naturaleza humana? Es una pregunta muy filosófica, sí. Entamamos otra vez, ¿no? Venga. 1, 2, 3, entamamos. Bueno, pues eso, ¿qué pensáis? ¿Está la bondad en la naturaleza de los seres humanos? Yo cada día que pasa estoy más convencido, o me parece, que no. Hombre, yo quiero pensar que sí. Sí, hombre, a ver, todo el mundo se despista de vez en cuando, ¿no? Gente malo hay en todos lados. Hombre, todo el mundo se despista de vez en cuando y siente que nació despistado. Porque... No, yo no creo que la gente sea malo. Hombre. A ver, hay gente malo, pero no todo el mundo. Ya, bueno, sí. Para mí que el primer eso y ayudar a la gente. Sí, bueno. Quizá ves si puede pasarte de algo en la vida, una situación que hayas vivido, un trauma, la familia, lo que sea, que te faiga camudar como es la tu opinión o cómo te comportas tú con el resto de la gente. Yo quiero pensar. Y es verdad. Malu, nace o faise. Esa es la verdadera pregunta. Porque y como, a ver, y como los perrucos. Tú un perro, si no lo crías mal, el perro no es malo. Ahora, claro, si lo crías de toda la... Cuidado, cuidado. Agarra un chihuahua, voy a decir yo, si lleva el mono. Pero también es verdad que la gente somos un poco más complejos que los perros. Sí, no sé, y es que... Yo creo que el entorno fai mucho a cómo tú sellas. Sí, eso ya es verdad. Sí, eso está claro. Y es verdad que si no tuviste ayuda y una familia que te quisiese y tal, la reúne más fácil que seas más, digamos, brusco, con otra siente. Lesbianas de Disney son todas males porque os pasó de que no hay ninguna que diga yo soy mala porque sí, porque me presta. Y es verdad. Así que, bueno, yo creo que eso, que si que quiero pensar o quiero creer que si tú es malo, te comportes mal con otras personas y es porque de qué te pasa en tu vida o te pasó para comportarte así, porque si no, a ver, hombre, yo puedo tener un día torcido y contestarte fatal. Ya. Pero de manera general intento ser bastante buena persona. Ya, pero yo siento que muy jodido lo tuvo que tener porque armaron la bien gorda en la historia y hicieron perrerías muy gordas. No me falta que se nombren ejemplos, yo creo. También hay gente que da una tronada de la cabeza de porque sí. Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente que es mala y hay gente que se va mala y hay gente que es buena. Pero yo creo que somos más buenos que malos. Sí, hombre, eso está claro. En el conjunto de la humanidad terrestre. ¿Terrestre? Sí, en otros planetas no podemos hablar. En la estación espacial son todos unos. Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que... Sí, una paloma. Una gaviota que hemos atacado. Que estamos todos de acuerdo en que... Yo que yo te he traumado porque les gaviotas sí que son malas de nacencia. Una vez que se Pandora. A ver, que tenemos que acabar, seriedad. Que llegamos a la conclusión todos, como siempre, de que creemos que casi todo el mundo es bueno y la gente que es malo es porque de algo os pasó en su vida para camudar la su forma de ser. Y hay que ser buenos y confiar en la gente. Eso. Y si te roben la cartera en el Metro Madrid, y que así, chaval, algo pasó en la vida, fijo. Porque te falta perres, oye, probite. Y no enfadarse mucho. Eso. Ya te jodieron, ya tira para adelante. Así que, bueno, esperamos que vos haya gustado. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Y la gente bueno y la gente malo? ¿Qué vos parece? Dejemos en los comentarios. Nosotros quedamos aquí tomando la cerveza. Vale. Hasta luego.